Onda Cero Podcast presenta Anglés, historia de una fuga, capítulo 2. Él, una vez que se marcha de la estación de Villamarchante, donde están los gitanos, ella empieza a merodear por allí y descubre un chalet que no está habitado en ese momento, salta a la nave y se esconde allí. Juan Miguel Pérez, capitán del Servicio de Información de la Guardia Civil. Yo me lo encontré con un mono azul, con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza agacha. Era de mi estatura, más delgado, y claro, pasó a 1 metro mía y yo le dije, por lo menos se dice buenos días. El señor pues se paró y me miró y me dijo, perdone, buenos días, es que estoy cogiendo ahí naranja y estoy dando un paseo. Testimonio de un vecino de la urbanización. Él ahí se siente a salvo, o sea, tiene un sitio donde ducharse, donde dormir, tiene comida almacenada, no demasiada, pero sí la suficiente como para pasar esos primeros días. Ese chalet tiene visión directa hacia la explanada en la que se levanta la antigua estación de Villamarchant, que es la que él quería tener controlada porque es donde iba a ir a comprar un vehículo para romper el cerco y huir. Teresa Domínguez, periodista del periódico Levante. Por el motivo que fuera, Antonio Anglés, lo cierto es que no va a efectuar la compra del vehículo, o bien porque tiene conocimiento de que la Guardia Civil está en la zona, o bien porque es avisado por algún tercero. O que alguien se saltó parte del operativo que se había diseñado desde la comandancia. Los de información enviaron un coche, ¿vale? Y los de policía judicial decían, me cago en la puta que los van a ver, porque además 2 maromos encima de un puente, en un BX, en ese momento, en un sitio abandonado, tú me dirás quién coño iba a ser, Picoleto. Y al mismo tiempo, esa tarde, el Mauri, junto con otro hombre, apareció por la zona, se metió en mitad de la explanada. Mauricio dijo que quería hablar con el que mandaba aquello, en este caso conmigo, y nos dijo, yo sé dónde puede estar mi hermano. El caso es que se envió una patrulla, esa patrulla se llevó al Mauri ante los ojos de Antonio Anglés, que estaba refugiado en esa casa de Benaguasil con vistas a la estación de Villamarchant. Por tanto, nunca fue a por ese vehículo y por tanto se perdió una oportunidad, yo creo que de oro, de detenerlo. Trayecto de la urbanización a Benaguasil, 3,60 kilómetros, 45 minutos a pie. Creo que era un sábado noche, serían las 3 de la madrugada. Se acercó corriendo muy nerviosos un grupo de jóvenes, diciéndonos que el Antonio Anglés estaba intentando hablar por teléfono en la cabina. Que lo acababan de ver en lo que era la Plaza Mayor de Benaguacil, a mitad de callejón. Sí que vimos una silueta que se acercaba a nosotros, andando despistado. Le gritamos el alto a la Guardia Civil, efectué 2 disparos intimidatorios al aire. Yo gritaba, yendo detrás de él corriendo, es el Anglés, es el de la niña de Alcácer, párenlo, párenlo. Policía de Benaguasil. Yo por la calle Palau y luego volví a girar por la calle La Entrada. Ahí lo perdí. Anglés está intentando por todos los medios romper ese cerco policial tan visible, porque a partir de esa cita frustrada del domingo, la Guardia Civil desembarca como el 7º de caballería en la zona con todos los medios disponibles, visibles, ¿no? Helicópteros, gente vadeando el río, uniformados por doquier, perros. Era una carrera contra el reloj, hay que detener a este tío como sea, hay que detenerlo, no puede estar un día en libertad, tiene que pagar, tiene que hacerse justicia, tenemos que detenerlo.
La noche del 9 de febrero, un camionero llega desde Logroño cargado con tónicas para un almacén de bebidas de Villamarchant, estaciona su vehículo en una gasolinera del municipio y se echa a dormir. Y entró el chofer todo asustado, que llevaba un fiambre detrás del camión. Nos decía, oye, que lleva un fiambre detrás. Y salimos todos y de repente vemos bajar a un tío de los bajos, vemos bajar y salir a gatas, se pone derecho y nos hace un desafío, así, queriendo decir, ¿qué pasa? Y sale hacia afuera. Y uno de los que estaban, un promotor de Suez, dijo, este es el Anglés. Él lo que quería era robar un coche en la zona porque sabe que eso se iba a detectar, que es cuando opta por secuestrar al agricultor este. Lo que hace Anglés es se va tranquilamente andando 1 kilómetro por un camino que lleva a una zona rural que se llama la Masía de Teulá, y por el camino se encuentra con un vecino que tiene 65 años en ese momento, se llama Vicente Golfe, y está en su campo. Él entró por ahí detrás, por la puerta, y aquí llevaba yo una manta, aquí encima. Se agachó en el suelo, cogió la manta y se la echó por encima, para despistar por si alguien me veía a mí o algo. Él me amenazaba que no hiciera ninguna tontería, que él no tenía nada que perder, que el que perdería sería yo. Se monta y dice, ahora vamos a ir dirección Madrid. Mi gasolina portava para 400 kilómetros, no portava para més. Ja havia passat un nou, hi ha una gasolineta al camí, ja baixarem, que va la clau de contacte. Y este le dice, bueno, pero ojo, ojo con delatarme, ojo con decir algo, eche gasolina y no diga nada. Jo també anava, no sé, m'havia ficat a xequetear o si la hora de posar, i ell també, pues, aquest que pare aquí. Echan gasolina, entra a la oficina a pagar, en la oficina había un empleado, con lo fácil que le hubiese resultado a este señor haberse cobijado allí y haber dicho, oiga, que ahí lleva Antonio Anglés, avisen ustedes a la Guardia Civil, però l'home se calla. I el pagar i arrearen fins que decidí que el deixara ahí a portes de la Menganilla. No mateix ja havia passat el rètol que posa Menganilla. Y este hombre pues tuvo el cuajo de volver a su casa y estar callado hasta que eso fue un miércoles, hasta el viernes por la mañana, claro. Cuando salta eso vienen los de Policía Judicial en tropel para tomar la declaración y este hombre estuvo a esto de la detención. Transcurrió demasiado tiempo. Entonces, todas esas circunstancias jugaban a su favor, lógicamente, y en contra nuestra. El siguiente episodio que ocurre, que es unas 2 horas y media más tarde, ya por la tarde, es que lo ve el dueño de otro bar merodeando por allí buscando una alternativa para huir hacia Madrid. Se ponía en un cruce y como buscando a alguien que lo llevara, y el dueño del restaurante, con una curiosidad casi morbosa, se acerca a él a preguntarle qué es lo que pasaba, qué quería. Yo le vi ya un carácter que no me gustó un pelo. En ese momento pues dio la vuelta al coche y se me aparcó por la otra puerta que estaba abierta, y entonces empezamos los dos a pelear, claro. Él quería quitarme el coche, yo pude abrir la puerta como pude con la mano izquierda y tirarme de espaldas, y él cogió el coche y se marchó. Finalmente Anglés consigue robarle el coche y desaparece en dirección hacia Granja de Iniesta. El dueño del bar Terry denuncia inmediatamente el robo de su vehículo, claro. Pero en ese momento la Guardia Civil de Cuenca no relaciona ese hecho con Antonio Anglés, porque Antonio Anglés es un delincuente, un asesino múltiple al que están buscando en la Comunidad Valenciana. Trayecto de Minglanilla a Granja de Iniesta. Onda Cero Podcast presenta Anglés, historia de una fuga, capítulo 2. Un delincuente, un asesino múltiple al que están buscando en la Comunidad Valenciana. Trayecto de Minglanilla a Granja de Iniesta, 9,16 kilómetros, 10 minutos en coche. ¿Qué le ha dicho ahora la Guardia Civil? Que vienen enseguida, que no toquemos nada, que vienen enseguida. Estaban en el fútbol. En este momento ya llega la Guardia Civil. Igual hay un coche que me parece que es robado. Y dice, vamos a verlo. Y al ir por ahí dice,
Claro que roba, dice, es de Terry. Inmediatamente hemos ido a avisarlo a él. Y entonces cuando dice, pues vamos para allá. Encuentran al vehículo, pues en la granja de esta, en la cuneta abandonado. Y entonces cuando nos avisa. Claro, cuando nos avisa ya habían transcurrido un montón de horas. Sacamos huellas del volante, de la palanca de cambio. No había duda, era Antonio Anglés. Fueron circunstancias que de no haberse producido o haberse desarrollado de una forma distinta, nos hubiese permitido localizar a Antonio Anglés. Es decir, si el dueño del restaurante no hace lo que hizo, sino al contrario, oiga, he visto una persona sospechosa, avisa a la Guardia Civil, lo habíamos detenido. Perros policía rastrearán hoy la zona donde fue hallada la furgoneta. Anglés puede, según los investigadores, haber optado por esconderse en algún pueblo pequeño. Fueron factores determinantes y decisivos a la hora de hacer que se nos escapara Antonio Anglés. Es que a nivel personal fue un trauma, ¿eh? Antonio Anglés tenía contactos, tenía una persona, bueno, de su confianza en Madrid. Por la puerta de atrás se me metió alguien. Arranque el coche y siga. Yo miré para atrás y vi un chaval con herida ensangrentada como si se hubiera sido reciente y una pistola. Arranque y vámonos. Y yo le dije, tengo 50.000 pesetas, llévesela y déjeme suelto. Me hizo arrancar, seguí el coche y yo ya lo que veía él era a través del retrovisor. Y él decía, siga adelante y acelere. Yo iba nervioso, no, lo siguiente. Eran unas calles que no conozco, un señor atrás apuntándote con una pistola y yo no sé por dónde me llevó. Pero hubo un momento en una calle amplia que me dijo, pare. Yo pensé que me iba a hacer algo ahí y me dijo, bájese del coche. Cogió el coche y se fue. Eso fue lo que pasó. A estas horas, Antonio Anglés, el preso más buscado de España, continúa en paradero desconocido, mientras la alarma continúa en todo el territorio nacional. A nivel del Ministerio del Interior hubo una recompensa que se barajaron cantidades hasta de 250 millones de pesetas para el que diera una pista fiable sobre el paradero de Antonio Anglés. Nos enfrentábamos a una persona joven, con experiencia delictual, peligrosa porque iba armada y con 2 millones de pesetas de la época era mucho dinero para moverse a su antojo en los ambientes delincuenciales que le permitieran evadir la acción de la justicia. Madre de los hermanos Anglés. Sí, son 2 millones que pidió uno el banco para comprar a él una casita para que se dejara a mí tranquila. Se fue con 2 millones. Trayecto de Madrid a Elvas, 421 kilómetros, 3 horas 55 minutos en coche. Ese día habíamos salido de Torrecillas de la Tiesa y habíamos ido a Portugal. Al pasar de Hervás, pues como a 200 o 300 metros, en la misma carretera, a mano izquierda, el compañero me dice, oye, mira, Juan, ese parece Antonio Anglés. Y yo le vi con barba de 2 o 3 días, o 4, y pensé, digo, sí, pues es Antonio Anglés. Testimonio de un vecino de Elvas. Él iba al interior de Portugal. Trayecto de Elvas a Lisboa, 201 kilómetros, 1 hora 59 minutos en coche. Hasta Castillejo de Iniesta la investigación era de la Guardia Civil porque el triple crimen se comete en demarcación de Guardia Civil, en ámbito rural, ¿no? Pero en el momento en que existe la sospecha de que Antonio Anglés pueda estar en Lisboa, automáticamente pasa a ser competencia de la Policía Nacional. Yo trabajaba de pescador y él dormía en una barca mía que estaba arreglando. Pasaron 2 días y él continuaba durmiendo allí. Testimonio de un pescador portugués. Como vivía solo, le comenté si quería venir a dormir a mi casa un par de días.
Se quedó 3 o 4 noches y llegó a decirme que no era necesario que yo trabajara, que él tenía mucho dinero. Soy toxicómano y él me pagaba todas las dosis que necesitaba. Le llegué a decir, Rubén, porque me dijo que se llamaba Rubén, tú has matado a alguien o has robado un banco o algo así. Y él me dijo, no hay ningún problema. Ese dinero me lo ha dado mi madre. De verdad, no pasa nada. Mira, yo estoy esperando a mi hermano y cuando él venga nos iremos los 3 a Brasil y de allí a México. Pero un día empecé a desconfiar de él. Un día nuestro informante estaba en un café de Trafaria con el sospechoso, el homicida español. Y en ese momento apareció en el informativo de las 8 de la noche su fotografía. Y claro, al estar al lado del criminal, se dio cuenta, con total seguridad, de que se trataba de la misma persona. Antonio Portel, inspector de Policía Judicial de Lisboa. Aunque Antonio Anglés había cambiado su aspecto y se había retocado el pelo, nuestro informador se convenció todavía más de que era él, porque Antonio se puso nervioso. Le pregunté si el que salía en la televisión era él. Era muy parecido, pero me dijo que no, que era su hermano, que pertenecía a ETA o algo así, que no era él. Y a partir de ahí nunca más le vi. Anglés no había cometido ningún crimen en Portugal. Para detenerle, necesitábamos una orden que debía llegarnos a través de la Interpol. Ante la ausencia de esa orden, contactamos directamente con las autoridades españolas. Pero pasaron 2 o 3 días hasta que la policía llegó a Portugal con la orden de captura internacional en la mano. A los 2 días, la policía judicial portuguesa vino a casa a buscarme y me acompañó a ver a la policía española. Me enseñaron muchas fotografías. Me preguntaron si le gustaban las chicas, qué cicatrices tenía, los tatuajes. Tenía una china tatuada en el brazo y otro en el otro brazo que no supe bien qué era. Se pintaba los ojos, el pelo, se cambiaba la barba, todo. Podía transformarse. Estaba seguro que era Anglés por la descripción física, los tatuajes y un quiste que tenía en el cuello. Nos confirmó la policía española que era él, también por la forma de ser, de estar. Registramos una gran cantidad de contenedores en un área que se extendía a lo largo de 5 o 6 kilómetros. Conseguimos localizar un contenedor donde durmió y encontramos vitaminas y diversos objetos suyos. Llenar Martí, periodista. El representante de la policía española, Ricardo Sánchez, no llega a Lisboa hasta el 16 de marzo. Y por lo que ponen los expedientes policiales, no se entrevista con el toxicómano que convivió con Antonio Anglés hasta el 18 o 19 de marzo. Ese mismo día, Antonio Anglés se había embarcado rumbo a Liverpool en el City of Plymouth. De lo que ocurrió en el barco, solo se tiene un dossier de 38 folios. 38 páginas que recogían la declaración de todos los marineros del City of Plymouth. ¿Era todo lo que la policía podía averiguar? Decidimos que era muy importante, 30 años después, localizar a la tripulación y al capitán de ese barco. Jorge Saucedo, periodista. Recuerdo a Antonio Anglés, pero en aquel momento... Onda Cero Podcast presenta Anglés, historia de una fuga, capítulo 2. Kenneth Stevens, capitán del City of Plymouth. El City of Plymouth tenía unos 110 metros de largo y 12 o 15 metros de ancho. Cargaba 300 contenedores. 18 de marzo de 1993. Lisboa. City of Plymouth.
La ruta normalmente comenzaba en Liverpool y acababa en Lisboa, pasando por Leixões, en Portugal. Luego volvíamos a Dublín y de allí de nuevo a Liverpool. La repetíamos una y otra vez. Pero en aquella ocasión pasamos por Bilbao y fue al día siguiente, de madrugada, después de salir de Bilbao, cuando un miembro de la tripulación encontró a un polizón. 24 de marzo de 1993. Le descubrieron en el compartimento de dirección, donde hay espacio para almacenar. Solíamos guardar la cerveza allí. Cuando me lo trajeron por primera vez, estaba allí parado, callado. No había nada sospechoso en él. Tenía un pasaporte portugués. Dijo que era pescador. En un primer momento, le metimos en la bodega de la cerveza. 3:15 de la madrugada. Luego decidimos llevarlo a un camarote vacío, al que no le dábamos ningún uso. Y lo dejamos encerrado allí. En la misma cubierta en la que había muchos miembros de la tripulación. Pensamos que de esta manera estaría vigilado. Habría alguien cerca todo el tiempo. El camarote no era muy grande. Tenía una puerta sólida y una ventana que daba al exterior. 7:30 de la mañana. Fue por la mañana cuando alguien se percató de que faltaba un bote salvavidas. Registramos el camarote y el polizón no estaba. En ese momento, dimos por hecho que quizá alguien había dejado la llave en la cerradura y él se las ingenió para abrirla con alguna percha. Solo de esa forma pudo salir y huir. Se escapó cuando estábamos durmiendo casi todos. Se aseguró de que no hubiera nadie cerca. Debió encaramarse, bajar el bote y tirarse. Se la jugó. Es muy arriesgado lo que hizo. Al ver la forma en que escapó, nos dimos cuenta de que había algo más. Eso no lo hace una persona normal. No se escapa de esa manera. Cuando comprobamos que se había ido, enviamos una llamada de socorro en nuestra radiofrecuencia. Hemos localizado a un hombre en apuros. Un avión francés sobrevoló el barco y lanzó una señal de humo naranja. Rápidamente nos dirigimos hacia allí y encontramos el bote con el hombre dentro. Estaba en medio del Golfo de Vizcaya, sin tierra a la vista, aliviado de vernos. 9:30 de la mañana. No teníamos una instalación adecuada para tener a alguien encerrado. Así que le metimos en el mismo camarote. Bloqueamos la ventana con tablas de madera para que no pudiera abrirla e hicimos lo mismo con la puerta. De esta manera, era imposible que pudiera abrir el camarote a menos que alguien lo hiciera desde fuera.
Informé a la compañía del barco a través de un telegrama. Ellos avisaron a los agentes del puerto de Dublín de que teníamos un polizón a bordo. Tom Butler, superintendente de la Garda, 1993. Nos comunicaron que se había encontrado un polizón en un barco mercante llamado City of Plymouth. El carguero estaba registrado en Reino Unido y tenía una tripulación de 12 personas. Así que envié a un inspector y 2 detectives al puerto. 10:50 de la noche. El primer oficial fue a por el polizón para traerlo a mi camarote, donde estaban los agentes. Cuando llegó y nos dijo, no está. ¿Este es el polizón? Sí, este hombre. No podía creérmelo. Yo mismo fui a buscarlo y cuando abrimos la puerta, vi que había desaparecido. No dimos crédito. La madera que aseguraba la puerta en el exterior estaba en la posición en la que la colocaron. La ventana, que también había sido bloqueada, no parecía manipulada. Estoy seguro de que alguien le dejó salir y colocó todos los tablones para que no notáramos que habían abierto la puerta. No pudo salir de ese camarote sin ayuda. Tuvo que haber sido alguien de la tripulación. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo ayudó? Anglés, historia de una fuga. Una producción de CB Media para A3 Player. Puedes escuchar la serie completa en la web y app de Onda Cero. Y si quieres verla, la tienes disponible en A3 Player. Onda Cero Podcast.